Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 41 minutos de las 12 del mediodía y no saben ustedes, porque nos hemos comentado antes, que estamos hoy de estreno. Tenemos una nueva sección que se llama Un Banco, una Historia. De ahí la sintonía que acabamos de escuchar y que va a ser la suya propia durante toda esta temporada. Es una sección en la que queremos hablar con gente, con ciudadanos que tienen proyectos interesantes y sobre todo a los que citamos en un banco para poder hablar de esos proyectos que impulsan. El caso es que hoy tenemos una propuesta también muy interesante de un joven vecino de El Boalo que tiene un proyecto con la Universidad Autónoma de Madrid y que sobre todo conoció nuestra compañera Selene Serrano. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas. Buenos días, Fran. Efectivamente, hoy vamos a hablar en este primer programa, en esta primera sección de Un Banco, una Historia, con Javier de los Nietos, un joven, como decías, de El Boalo, que decidió combinar el final de sus estudios en psicología con el pastoreo. Por si no fuese suficiente reto, lo hizo a lo grande con un rebaño de unas 100 cabras, que hoy ya son más de 300. En la entrevista repasamos algunos temas como la educación ambiental, la prevención de incendios forestales y la conservación de ecosistemas locales. Además, pude ir personalmente a conocer a algunas de estas cabras y he de decir y reconocer que tengo una nueva amiga que se llama, una nueva amiga cabra, por supuesto, que se llama Calcetines, y que quienes estén viendo la entrevista en vídeo podrán ver lo mimosa que es. Vamos con la entrevista completa y vamos a conocer también a Calcetines y a Javier de los Nietos, cómo no. Arrancamos este inicio de otoño con una entrevista muy especial a un vecino de El Boalo, una persona que compaginó el final de sus estudios en psicología con el pastoreo. Él es Javier de los Nietos y esto lo hizo llevando un rebaño de cabras a la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos encontramos. Su proyecto, a caballo entre el mundo rural y el académico, acerca a los y las estudiantes a la naturaleza, recupera el oficio tradicional y demuestra que es posible vivir de otra manera. Con él hablaremos un poco de cómo nació esta iniciativa, de su día a día entre animales y aulas y de qué puede enseñarnos el pastoreo en pleno siglo XXI. Buenos días, Javier. Buenos días. Vamos a empezar con qué fue después de la pandemia cuando empezaste en este mundo. ¿Cómo empezó? Bueno, realmente no tiene un vínculo con alguna reflexión que hice tras la pandemia para poder volver al campo, sino fue más bien pues que se dio una vinculación con mi padre respecto a un mismo tema, que es el medio ambiente, y también yo que empecé a escuchar a mi padre acerca de los proyectos que se pueden hacer en el campo y cómo podía ser posible pues vivir en un pueblo, que era algo que yo quería, a pesar de que estaba empezando a hacer unos estudios más cerca de la ciudad, ¿no? Y fue a raíz de eso que empezamos a ver de qué manera poder tener un rebaño y finalmente pues compramos 100 cabras y ahí comenzó el proyecto. Uh-huh. Y si pudieses darte un consejo a tú mismo de 2020 que está empezando, ¿qué te dirías? Pues le diría que hizo bien en empezar sin pensarlo mucho, porque luego es muy duro y una vez empiezas sí que es verdad que al final es una responsabilidad muy grande la que tienes hacia esos seres vivos, esos animales, ¿no? Un compromiso que adquieres con ellos que es muy difícil luego dejarlo, ¿no? Por así decir, y que aunque yo no tuviera una experiencia como ganadero o incluso cercana a ello, porque aunque mi familia pudo ser ganadera en el pasado, yo nunca lo he vivido en mi día a día, es algo que te puede hacer unir a la naturaleza y ver también el mundo de una manera muy distinta. Entonces yo diría que siguiese sin pensárselo. ¿Y en qué consiste este día a día en el que vives? Pues este día a día consiste en un día a día que varía en función de la estación del año y en el que sobre todo la función que tengo como ganadero y sobre todo pastor es de guiar al rebaño hacia los alimentos que en ese momento son más buenos para ellos dependiendo de la estación, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque al final yo no le doy insumos a mis animales, entonces la única manera que tienen ellos de alimentarse y estar bien es a través del pastoreo, que también es algo que se ha de reconocer, esa labor que es muy importante y que no se ha de perder. ¿Y qué es lo más duro y por otra parte, por supuesto, lo más gratificante de este trabajo? Pues como evidentemente vives en distintas estaciones, ¿no? Y condicionado por ellas, pues hay temporales muy calurosos en los que
¿vale? No tienes que soportar grandes lluvias, pero tienes que ir buscando el agua para darles a esos animales, y hay veces en zonas que es muy complicado, y también estar expuesto a unas altas temperaturas durante todo el día, ¿no? Mientras algunos podemos estar durmiéndonos la siesta, ¿no? Y luego durante el invierno pues estar expuesto también a temperaturas muy bajas, y al final sobre todo eso, pero también saber muy bien pues cómo vestirse, ¿no? para la ocasión, por así decirlo. Y luego también que estás interactuando día a día con la vida y la muerte, entonces tienes que estar como muy preparado para ello, y también tener una mentalidad de rebaño, y de que en este caso no estás solo preservando una vida, sino que estás preservando la de muchos. Entonces, al ser una población más grande, es más fácil que se den enfermedades, que se den muertes, que se den partos y vida, ¿no? Que también eso es algo positivo. Entonces hay que tener eso muy 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 en cuenta y ser muy consciente para estar fuerte anímicamente, ¿no? Día a día. Entiendo que ahí te ayudan un poco los estudios de psicología, al menos en ese ámbito. Sí, ¿no? Para ayudarme a mí a estar bien, puede ser. Y todo esto está enmarcado ahora mismo en un proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, pues más bien en varios proyectos, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos una línea de proyecto muy clara, que es que queremos hacer servicios ambientales con el rebaño, y también ofrecer educación de medio ambiente a tanto colegios, universidades como familias, incluso a la gente en el día a día cuando estás pastoreando por unas vías pecuarias. Y la Sierra de Madrid está llena de turistas, ¿no? Entonces, pues también poder acercar este oficio cuando te encuentras con alguien por las vías pecuarias, ¿no? Y luego este proyecto lo que ha conseguido es que, al haber ido por una línea que realmente es una línea muy tradicional, porque los animales estaban en el campo pastando y haciendo ese servicio de prevención de incendios, es algo que ahora hay mucha gente pues que no lo ve como algo rentable, ese tipo de proyectos, y sin embargo nosotros, al haber intentado apostar por ello, pues nos han ido saliendo distintas alianzas, como poder ir a pueblos que por ejemplo habían perdido todo su oficio ganadero, y hacer esa vuelta a tener rebaños allí, y además hacer la limpieza de sus bosques, como también alianzas, por ejemplo, con la Universidad Autónoma, que es donde estamos hoy, ¿no? Y poder hacer proyectos tanto de investigación como de limpieza forestal, como de educación, ¿no? Y joder, yo creo que es muy importante, una vez empiezas, y cuando empezábamos, que no teníamos muy claro a dónde ir y que sabíamos que iban a ser años de emprendimiento sin ningún tipo de beneficio, pues apostar por proyectos grandes y que puedan dar a este tipo de alianzas. Antes de nada, enhorabuena por todos estos proyectos y estas formaciones que hacéis vinculados con la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo crees que influencian a estas nuevas generaciones de hoy en día? Pues depende de la cercanía, cómo se acerquen a ello, pero yo creo que bien, yo creo que joder, es importante de que vean a gente de su misma generación dedicándose a otras cosas y habiendo estudiado también y habiendo hecho ese cambio de decir, ostras, pues mira, creo que esto es algo importante, porque yo realmente, una de las cosas que más me motiva a estar aquí no es ni un interés personal por la ganadería específico de toda la vida, ni es más bien como una lucha por querer que estos oficios no se pierdan, y por pensar que es algo importante para el medio ambiente, y que o se hace ahora o si no lo perdemos, ¿no? Uh-huh. Y es una línea que hay que seguir. Entonces, para que vean que también es una forma también de alguna manera de hacer política, y una salida que además te da un bienestar muy muy grande a nivel personal, y unos conocimientos que no se van a adquirir aquí en la universidad, y yo creo que eso lo han visto muchas veces con estudiantes cuando se han acercado aquí, gracias también a la colaboración de los profesores que quieren participar y quieren traer aquí a esos estudiantes, de conocer experiencias que igual en otros sitios nunca habían escuchado, ¿no? Uh-huh. Hablabas de la importancia del medio ambiente, y este verano en concreto ha sido un verano desastroso en nuestro país. Aquí cerca hemos tenido el incendio de Tres Cantos de agosto, en el que se calcinaron 1.969 hectáreas de terreno. ¿Cómo ayuda el pastoreo tradicional a paliar los efectos o a prevención de incendios? Pues a ver, el pastoreo tradicional ayuda, pues sobre todo, pues tanto a prevenir, ¿no? Y es un plan que se debe empezar a hacer, porque ahora mismo el pastoreo tradicional tal cual está no ayuda tanto, porque
somos muy pocos los que estamos haciéndolo, no hay un plan estratégico real y entonces ahora mismo yo sé que este trabajo de prevención que he hecho este año con mis cabras realmente no ha ayudado a prevenirlo, Vale. sino que se necesitan muchas más cabras, muchos más pastores y mucha más conexión entre técnicos, ayuntamientos y gobiernos, ¿no? para poder hacer un plan realmente que sirva para prevenir y limpiar los bosques, que es que realmente es súper necesario y sobre todo no solo ayuda a la hora de hacer la limpieza real que hacen los animales de esos cortafuegos, sino también con la presencia del ser humano en los montes. Uh-huh. Y saber caminar por el monte para saber dónde son los sitios igual que igual podemos evitar que se apague el incendio, ¿no? O sitios donde cuando hay gente que conoce el monte caminando por ellos, también es la gente que va a avisar cuando haya un incendio o que va a decir, oye, mira, pues aquí sí que es un punto en el que se necesita igual que haya más pastoreo y poder evitar que en un futuro haya un incendio, ¿no? Si no estamos ahí presentes, si no hay gente en los pueblos, no se va a conseguir prevenir de los incendios. Uh-huh. O sea, entiendo que también la labor de prevención es una colaboración entre Uh-huh. muchos factores. Justo. Hablando de estas relaciones, ¿qué ves que falta en la relación ciudad-pueblo? Pues mucha comprensión y ponerse en ambos lugares, diría. Que es decir, creo que es más fácil una persona del pueblo que se ponga en el lugar de una persona de ciudad, pero porque un pueblo cada vez es más urbano y mucha gente del pueblo trabaja en las ciudades, ¿no? Entonces esa experiencia sí que se ha vivido más, pero sin embargo desde la parte técnica de la ciudad hay mucho desconocimiento acerca de cómo son estos trabajos de servicios medioambientales o ganaderos y todo lo que puede implicar las políticas o medidas que llegan a elaborar sin tenernos en cuenta. Uh-huh. Esta era una parte como un poco más seria de la entrevista. Ahora cuéntanos, vamos a acercarnos un poquito más a las cabras contigo, si nos lo permites. ¿Alguna anécdota o algún momento de sorpresa que hayas tenido con ellas? Bueno, pues anécdotas te dan diarias de que, bueno, pues cuando se acercan a la gente pues siempre pasa algo de, pues se come un cordón o no sé cuántos y yo qué sé. Con las bellotas luego es muy gracioso cuando de repente llega el otoño y la gente ve cómo van corriendo de encina a encina, ¿no? Buscando las bellotas que han caído. O cómo se ríen acerca de lo inteligente que pueden llegar a ser, ¿no? De que de repente das con una vara en una encina y se mueven todas hacia ella porque saben que vas a tirar las bellotas. Eso es como una anécdota, por así decir, ya entrando en otoño, ¿no? Que estamos ahí. Y anécdota así como tal, es que luego no... A ver, ha habido muchas, ¿no? Luego Me contabas antes la de los cables. La de los cables, justo también que se han comido varios cables en entrevistas de televisión. cables. Como vamos con un micrófono sin cables, no pasa nada. No hay peligro. Pero bien, no sé, y luego pues estas cabras han participado en una serie también de televisión. ¿Ah, sí? Que se llama El Apagón, de Movistar Plus. Y esto también fue uno de los proyectos en los que quisimos participar nada más empezar, ¿no? Porque vimos que ahí estaba ahí la salida, y de hecho es una serie que es un capítulo entero que narra la vida de un pastor en una situación de apagón, que creo que es muy importante y que de hecho hace reflexionar en cómo puede ayudar este oficio a sobrevivir en caso de esta situación. Uh-huh. Y también en base a ellas, ¿cuáles son sus necesidades? Sus necesidades, sobre todo, estar bien alimentadas, y con ello meto tanto la comida como la bebida, ¿no? Sobre todo siempre y muy bien vigiladas, porque al final son animales domésticos, entonces tienen también una psicología en la que están muy adaptadas a tanto las personas, y no solo una psicología sino también una genética en la que son un tipo de raza de cabras que sus ubres, a nivel inmunológico también están hechas a un pastoreo guiado y a un manejo ganadero, ¿no? Uh-huh. Entonces no es como esa cabra montesa que podía estar al aire libre y aguantaría pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, sobre todo, pues estar muy pendientes de ellas y tenerlas bien cuidadas, ¿no? Además, esa es la base, da igual los proyectos que hagas, esa es la base tanto de cualquier ganadería, ¿no? Tener
bien de salud a sus animales. Sabemos que por supuesto la alimentación es algo muy importante, pero nos has contado que hay algo de cerveza por ahí. ¿Qué es exactamente? Sí, justo ahí te he mentido. Insumos no le damos, pero bueno, sí que le damos una chuche, que para ellas es una chuche, que es la cerveza, que no es la cerveza en sí, sino es la cebada o lo que llamamos nosotros bagazo. Es el resto que queda de hacer cerveza y que recogemos a 2 cervecerías artesanales de la sierra. Una se llama La Gabarrera y otra se llama Malta Caballar, y ambas son cervecerías muy pequeñas que esa producción, ese resto que queda, pues al final de manera ecológica, por así decir, nos dan el resto a nosotros y luego nosotros se lo damos a las cabras en los corrales, así como chuche de haber terminado el pastoreo. Qué bien, oye, seguro que se lo pasan genial. Sí, no, les encanta. De hecho, hay veces que se dan hostias por ello. Bueno, eso también debe ser digno de ver. ¿Cómo podemos ayudar, Javier, los y las que estamos metidas en oficinas, redacciones, a conservar la naturaleza y en concreto a estos proyectos? Pues tanto educando a través de medios, como por ejemplo estás haciendo tú hoy aquí, Selene, que es súper importante, y haciéndolo llegar a todas las personas que puedan ir al campo y encontrarse con este tipo de rebaños en las vías pecuarias, para saber cómo actuar, ¿no?, frente a ello y respetarlo, y luego pues también intentando pelear por unas políticas justas para el mundo agrario, que es súper importante. ¿Quieres añadir algo más? ¿Alguna reivindicación? ¿Cualquier cosa? Nada más, decir también que no solo estamos aquí limpiando, sino que también se va a hacer un curso de pastores y ganaderos que también es súper importante, esa oportunidad de formación para las personas sobre cómo ser pastor y ganadero, que es algo que de hecho hacía creo que 2 años que no se hacía una formación así en Madrid. Entonces es súper importante que, al igual que hay carreras universitarias, que también haya formaciones para estos oficios. Y danos algunos detalles de este curso. Pues este curso van a ser durante 3 semanas, que se va a impartir aquí en la Universidad Autónoma, y de hecho una cosa así importante que es algo de además que se habla, que es el relevo generacional. Pues la mayoría, el porcentaje más grande de edades que se han apuntado son gente joven. Entonces, para reivindicar, oye, que hay gente interesada en dedicarse a ello, o al menos conocer acerca del mundo. Y luego otras cosas que hay que pedir es que sea fácil acceder a ello, ¿no?, y emprender en ello, porque no es fácil. Y es muy importante, por ejemplo, algo que no he dicho es tener apoyo familiar, tanto emocional, porque es un trabajo que, como hemos dicho, requiere de mucho trabajo emocional y estar bien, sino también económico al final, ¿no? Y entonces también que esas políticas vayan para que no seamos tan dependientes de eso al inicio, y que la gente que quiere emprender en ello pueda hacerlo. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista, por contarnos tu historia, y seguiremos de cerca tanto los proyectos, tanto a las cabras y también a este Muchas gracias curso. a ti, Selene. Gracias. Bueno, pues también muchas gracias a Selene Serrano por este reportaje que nos ha traído sobre el mundo rural, que también a veces, bueno, pues tiene mucha relación con lo urbano.